Muy buenos días, nos encontramos aquí grabando día viernes 4 de septiembre de 2020 y estamos con los alumnos de séptimo de básica para empezar la clase número 11 de inglés. Empezamos, como no, haciéndoles un recordatorio del que cuando veamos este icono debemos pasar a nuestro portafolio, lo que estamos viendo en pantalla. Bien, el día de hoy, para complementar lo que hemos visto en clases anteriores sobre las oraciones con el verbo to be, tanto en sus formas afirmativas, negativas, interrogativas, con sus respuestas tanto afirmativas como negativas, todo eso hemos visto ya. Vamos a ver el día de hoy los posesivos. ¿Qué son los posesivos? Son palabras que indican una pertenencia, una posesión de algo. Puede ser de un objeto o otras cosas. Se habla también de personas, pero no posesión en el sentido de que es propiedad de él, sino más bien que está relacionado. En el caso de las personas. En el caso de los objetos sí indica posesión como tal. Entonces, la regla de aquí nos dice que para formar el posesivo de un pronombre debemos cambiar la palabra of, que significa de, ¿no? Ya sabemos, por un apóstrofe. ¿Qué es un apóstrofe? Es esa comilla que vemos aquí arriba, una comilla simple, le dicen también. En inglés se lo conoce como apóstrofe. Debemos cambiar la palabra of por un apóstrofe y añadir la letra S después del apóstrofe. ¿Qué sucede si la palabra termina en S? Tenemos que agregarle apóstrofe y S otra vez. La regla dice que si el pronombre o el sustantivo termina en S, solamente añadimos el apóstrofe y ya, queda hecho el posesivo. Vamos a ver aquí algunos ejemplos. Tenemos the sister of Anne, la hermana de Anne. ¿Cómo se forma el posesivo? El of desaparece, Anne cambia de lugar, ya va primero, agrego un apóstrofe, después del apóstrofe agrego la S y pongo el resto de la oración, que existe. Note cómo ha cambiado. Eliminamos of y eliminamos de. Esas dos se fueron. Solamente quedó an y sister. Al an le agrego el posesivo, que es la apóstrofe y la S, y queda Anne's sister. ¿Qué estoy diciendo ahí? Lo mismo que está diciendo arriba, la hermana de Anne. Es una forma muy común de indicar, de acortar oraciones, con motivo pues de establecer un diálogo mucho más rápido o mucho más informal también. Muy común para diálogo. Aquí abajo, otro ejemplo. Tenemos aquí The Notebook of Henry, el cuaderno de Henry. Abajo, para formar el posesivo, ponemos el nombre de la persona, en este caso es Henry. Añadimos un apóstrofe, que es la comilla simple. Añadimos después la S. Y agregamos el objeto al cual le pertenece, el cual le pertenece a esta persona. En este caso es un cuaderno, un notebook. Por ende quedaría aquí Henry's Notebook. ¿Qué dicen? Dice lo mismo que dice arriba, el cuaderno de Henry. No cambia, el significado no cambia, cambia la estructura, pero quiere decir lo mismo. ¿Cuál es la forma más común que lo encuentren? Pues la forma de posesivo, con apóstrofe y todo eso. Es más común encontrarlo así en diversos textos, pero ambas formas son válidas. Seguimos aquí otro ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de un nombre, en este caso, que termina ya en S. The father of Charles. ¿Cómo lo cambio eso posesivo? Me agrego Charles, en primer lugar, le pongo el apóstrofe, pero ya no le pongo la S, porque Charles ya termina en S. Entonces directamente va el apóstrofe y va lo que le pertenece a Charles o lo que está relacionado con Charles, que en este caso es su padre, father. Charles, father, el padre de Charles. Arriba o abajo, ambas significan lo mismo. Vamos ahora con el siguiente ejemplo, que es otro ejemplo de un sustantivo terminado en S. ¿Cuál es la oración completa? The mother of the babies. Babies termina en S. Babies es, digamos,
el sujeto principal, por ende va primero. The babies, le agrego el apóstrofe, ya no le agrego ese porque babies termina ya en ese. ¿Y qué tienen los bebés? Tienen, o de qué me estamos hablando, de la mamá de los bebés, por ende queda así, the baby's mother. Aquí lo que hay que recordar es lo siguiente, si termina el sustantivo en S, solamente le agrego un apóstrofe. Si no termina en S, pues le agrego el apóstrofe y la letra S. ¿Sí? Debemos acordarnos de eso. Para ello, pues aquí tenemos una práctica. ¿Qué dice aquí? Dice, read and complete. Lea y complete. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo mismo que vimos en los ejercicios, en los ejemplos anteriores, pero obviamente con otras oraciones. Vamos a ver. Vamos a pedirle la primera, Ashley Marchand. Yeah. The hair of Brenda. Ahí sería Brenda apóstrofe hair. Ya. Vamos a ver si es cierto. Queda así. The Brenda's hair. ¿Qué estoy diciendo aquí? El cabello de Brenda. Es muy común que a veces se utilice el de y a veces no. ¿Cómo sé si se utiliza o no? Pues, bueno, si está presente el de en la oración, normalmente sí se utiliza. Si no está presente, no se utiliza. Aunque a veces se lo suele poner. Ya dependerá de la oración en sí. Pero en este caso, the hair of Brenda, en forma posesiva, agregándole el posesivo al sujeto en este caso, queda de esta forma, de Brenda's hair. De Brenda, apóstrofe, S y el resto de la oración. De Brenda's hair. Vamos ahora con la segunda. Muy bien. Luego de esto, tenemos también que recordar, porque esto ya lo vimos en la unidad 1, pero vamos a recordar los adjetivos posesivos. La regla nos dice que estos adjetivos posesivos los colocamos antes del sustantivo. ¿Sí? Ahí lo dice. We put possessive adjectives before the noun. Por ejemplo, en la oración de aquí arriba. That is my book. Ese es mi libro. Mi libro. Acá. Your book is on the table. Tu libro está sobre la mesa. Las palabras que están marcadas con rojo son los adjetivos posesivos. Y como ya se dieron cuenta, corresponden a los pronombres. Observen. Aquí tenemos ya la lista de cuál adjetivo posesivo corresponde a cada pronombre. Les digo que esto ya lo vimos nosotros en la unidad 1, pero igual estamos haciendo un recordatorio. Para el I le corresponde el adjetivo posesivo my. Se pronuncia my, por cierto, no me. Se pronuncia my. My book, my homework, my PC, my smartphone, mío. El adjetivo posesivo de you es your. Es decir, solo agregas la R, nada más. Your. Your phone, your homework, your friend, etcétera, etcétera. Vamos ahora con las terceras personas del singular. He, she, it. El posesivo de he, o sea, el masculino, es his. His laptop, his notebook, his dog, su perro, su gato, etcétera, ¿no? Para she, el posesivo es her. Her friend, her mother, her notebook, etcétera. Y el posesivo de it es its. Le agrego la S nada más. Va a ponerle con este apóstrofe, por si acaso. Si usted le pone apóstrofe, significa ya otra cosa. Está contrayendo el it bajo el be. Así que este its como posesivo no lleva apóstrofe. Si usted le pone un apóstrofe,
significa otra cosa. Y finalmente para los pronombres en plural, we, you y they, bueno, el you ya lo vimos, es your. Para el we es our y para el they es their. Nótese cómo el they es muy parecido, solamente que cambia la y por una i y le agrega la r. We, el posesivo de we es our y el posesivo de they es their. Tenemos que recordar esto para poder hacer los ejercicios de práctica que tenemos aquí. Y también para el deber porque ahí está presente. Vamos a ver, ¿qué nos dice aquí? Nos dice que completemos con los posesivos que corresponden en este caso, pues no. ¿Y cómo sé cuál corresponde? Acá tenemos las oraciones y observen los pronombres. Entonces, como ya sabemos qué adjetivos posesivos corresponden a cada pronombre, por ende ya conocemos qué posesivo va en los espacios que tenemos ahí. Vamos a empezar. A ver, Marisa. My, ¿Por qué? porque el pronombre es I. Muy bien, Y así es. Así es. Esa para es la reemplazar. explicación más sencilla y más directa. Excelente. Va my porque el pronombre es I. Y el posesivo, el adjetivo posesivo de I es my. Si yo digo, I have 3 dogs, yo tengo 3 perros. Poner esa oración con un adjetivo posesivo, bueno, no es la misma oración, pero estoy señalando también que esos perros son de mi pertenencia porque estoy diciendo, estos son mis perros. My, porque en el caso de la oración está el pronombre I. Continuamos haciendo entonces los ejercicios de práctica. Otra práctica tenemos aquí. En este caso tenemos que usar los adjetivos posesivos que correspondan. Similar al anterior, tenemos que fijarnos en la oración, nada más. Vamos a ver. La primera. La primera es la más fácil. Vamos a ver. Pinkai. My, ¿Por qué? porque el pronombre es I. Porque el pronombre es I. Muy bien. Correcto. Ponemos ahí. Listo. Seguimos haciendo entonces la práctica. Listo. Aquí tenemos ya la práctica terminada entonces. Y ahora sí. Viene su deber que está dividido básicamente en 3 partes. La primera, que es la que va a demorar un poquito más, tenemos esta serie de palabras, las que ven ustedes aquí. Esto aquí es una I, por si acaso, una I mayúscula. ¿Sí? Para que quede claro, esta es una I mayúscula, no es una L, es una I mayúscula. ¿Qué dice la orden? Dice, classify them in groups as you see. Clasifícalos en los grupos que veas. Hay 4 grupos posibles, solo hay 4, no hay más. Tenemos nouns, que son los pronombres, son los sustantivos, perdón, sustantivos. Sustantivos, tenemos a los verbos, tenemos acá abajo así los pronombres y acá los adjetivos. 4 grupos. Van a tener que ubicar estas palabras en la categoría que corresponde. Ugly, por ejemplo, ¿qué es? Será un sustantivo, un verbo, un pronombre, un adjetivo. En la categoría que corresponda, usted lo escribe. Y así mismo con cada una de estas palabras. ¿Listo? Recuerden que aquí es una I mayúscula. Siguiente parte del deber, parecido al primer ejercicio de práctica que hicimos, completar con posesivos. Aquí está la oración y aquí usted va a completar el posesivo que corresponde fijándose en el sujeto o el pronombre que esté aquí. No hay cómo perderse porque aquí tenemos la guía. ¿Listo? Y la última parte del deber también es parecida a la última parte de la práctica.
en la que tenemos que completar la oración usando el adjetivo posesivo que corresponde. ¿Cómo lo sé? Viendo aquí el resto de la oración, el sujeto. Y escribimos el adjetivo posesivo que corresponde en el espacio. Les recuerdo que este deber no tienen que enviarlo de forma digital, solamente tienen que hacerlo y archivarlo en su portafolio para la revisión correspondiente que se les pedirá más adelante. Entonces, de mi parte, esto ha sido todo por hoy. Aquí nos despedimos y nos veremos ya en una próxima ocasión con un nuevo tema. Nos quedamos con las preguntas y respuestas que necesiten ustedes sobre la clase.